Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Carla Cornejo. Les doy la bienvenida a una nueva emisión de su programa El Poder Judicial es. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy común, porque si bien es cierto, no todas las personas tienen la posibilidad económica de comprar una casa, entonces es cuando las personas rentan, por decirlo así, una casa habitación para vivir en ella o bien para poner algún negocio. Pero aquí vamos a ver qué pasa cuando esas personas no pueden pagar la renta, cuáles son los supuestos jurídicos en que pueden incurrir y también aquí cuáles son las cuestiones que debería de ser el arrendador o la persona que renta la casa o también el arrendatario, que es la persona a quien se le renta la casa. Todo esto lo vamos a ver a lo largo de este programa, por lo cual damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido invitado del día de hoy, el maestro en Derecho Privado, Daniel Mijares Estrada, quien se desempeña como juez del Juzgado Cuarto de lo Civil aquí en el Primer Distrito Judicial. Bienvenido a este programa. Gracias, Carla. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Al contrario, pues es un placer y un privilegio tenerlo por aquí, maestro. Y bueno, ya para empezar a entrar un poquito en el tema, ¿nos puede decir primeramente qué es un contrato de arrendamiento? Bien, un contrato de arrendamiento es un convenio, un acuerdo entre dos personas, por el cual uno transmite o transfiere el uso o goce de una cosa, mientras la otra persona paga un precio cierto y determinado por el uso y goce de esa cosa. Atendiendo a esta definición legal, pues podemos entender que prácticamente se pueden rentar una infinidad de bienes, como podrían ser las casas habitaciones, los condominios, los apartamentos, los locales comerciales, las naves para la industria. También pueden rentarse bienes que son muebles, como vendrían siendo los vehículos generalmente, y así también como equipos y maquinaria para la industria. Pues vemos que es muy amplia la definición de lo que es el contrato de arrendamiento. En este caso, bueno, nos vamos a enfocar más en lo que vienen siendo los bienes inmuebles. Y supongamos, maestro, que yo tengo o soy una persona que quiero rentar una casa habitación. Sí. ¿Qué es lo que tengo que llevar o cómo puedo hacer el contrato de arrendamiento? Bien, el contrato de arrendamiento tiene unos elementos básicos. Estos elementos básicos, pues primero es definir quiénes son las partes contratantes, el arrendatario, definirlo bien, la persona del arrendatario, su domicilio. Lo mismo en cuestión con el inquilino, se identifica perfectamente quién es el inquilino. Luego, otro de los elementos o partes del contrato vendría siendo cuál es el objeto o la cosa que se va a dar en arrendamiento, que como ya lo dijimos, puede ser una casa, un departamento, un condominio, un local comercial o una bodega. Establecer con claridad cuál es el precio que se va a pagar por ese uso o por ese goce de la cosa arrendada y el plazo o el tiempo en que deben de hacerse los pagos. Estos son los elementos básicos con los que debe de contar cualquier contrato de arrendamiento. Pero también pueden incluirse algunas otras cláusulas como el estado en que se recibe el inmueble o la cosa arrendada, si tiene algún desperfecto o algún daño o deterioro, pues entonces hacerlo sentar en el contrato sería muy, muy conveniente. También es posible que se pueda intervenir para garantizar el pago de las rentas, pues un fiador que es aquella persona que garantiza mediante su firma las obligaciones del inquilino. Pues básicamente esos serían los elementos del contrato de arrendamiento. Pues aquí para que lo sepan nuestros televidentes, pues como lo dice aquí el señor juez, primeramente saber quién renta, a quién se le renta, obviamente cuánto vas a estar pagando de renta, el tiempo en el que vas a estar rentando pues el local o la casa habitación. Y bueno, aquí también una recomendación que nos hace el señor juez es primero, bueno, por ver algún desperfecto que tengo, las condiciones en que encuentras la casa local
Porque dices, no, mire, tiene por ejemplo, una fuga o algo para saber que te la dieron así, que está desgastada una pared. Las condiciones de piso, de elementos, ¿verdad? De ornato, las paredes, puertas, incluso pues los muebles de baño, poner a hacer alguna relación ahí sobre cómo se encuentran los bienes y hacer el inventario de ellos. Que había. Esto para evitar futuros conflictos en un futuro, ¿verdad? Válgame la redundancia. Y sobre todo también quedar en dado caso de acuerdo con el arrendador, decir, bueno, yo te lo voy a tomar, este arreglo lo tomo de renta, etc. Lo vamos a ir viendo más adelante a lo largo del programa. Y ahora, maestro, supongamos, yo ya renté la casa, ¿verdad? La tengo rentada, no sé, durante 6 meses, estoy pagando mi renta. Entonces ahora vamos a ver cuándo procede el juicio de desahucio. Supongamos que una persona X está rentando una casa y deja de pagar la renta. Ok, bien. De acuerdo al contrato, acabamos de revisar que uno de los elementos es establecer con claridad cuál es el precio de la renta y cuándo se debe de pagar. Esta cuestión de cuándo se debe de pagar, por lo generalmente se establece el pago de manera mensual. Pero también ahí podemos encontrar contratos que el pago puede hacerse trimestralmente, semestralmente o incluso de manera anual. Para que proceda un juicio de desahucio, los requisitos son de que se deban 2 o más rentas de acuerdo al contrato que se tiene firmado. Porque generalmente, si estamos hablando de casas habitación o de locales comerciales, pues la renta se pacta de manera mensual. Entonces, vendrían siendo que se deban 2 o más meses del pago de la renta. Con el contrato y con esta condición previa de la falta de pago de 2 o más meses, entonces el arrendador acude ante el tribunal, ante un juez de lo civil, a presentar su demanda junto con el contrato, y es ahí donde se da inicio el procedimiento del juicio especial de desahucio. Pues como vamos a verlo más adelante, este juicio trae consecuencias un poco catastróficas para la persona que debe. Entonces una recomendación es a las personas estar al corriente siempre con el pago de sus rentas. Tristemente ahorita con lo de la pandemia del COVID, muchas personas, no sé si se fijan los televidentes, simplemente en el centro se ven muchos locales en renta. Entonces eso también se debe a que pues la gente ya no puede pagar, lo deja de decir, sabe que ya, por las buenas, ¿verdad? Por decirlo así, ya me quiero salir, no tengo el dinero para pagarlo, o bien también procede este tipo de desahucio. Así es, lamentablemente con esta situación de la pandemia que estamos viviendo, que llevamos con esta emergencia sanitaria más de 1 año declarado, en donde se ha restringido precisamente la movilidad de las personas, se ha restringido también las actividades económicas, pues eso ha impactado de gran manera en la renta de los locales comerciales que vemos en las distintas zonas de la ciudad, en plazas comerciales, en el centro de la ciudad, y en las otras zonas comerciales que están dispersas por toda la ciudad. Y es precisamente donde vemos esa incidencia de locales solos, que puede ser que se encuentren solos bien porque el inquilino haya llegado a algún acuerdo con el arrendador para dejar el inmueble, o bien porque ya prosperó alguna demanda de desahucio y se tuvo que desalojar por parte del tribunal con uso de la fuerza pública. Pues aquí ya, bueno, está plasmado. Y bueno, maestro, al inicio del programa usted nos comentaba que también, por ejemplo, se puede arrendar una casa habitación, una finca, un local comercial. Para los efectos del juicio de desahucio es lo mismo, o sea, es la misma pues consecuencia para casa habitación, para un local comercial, ¿o cuál es la diferencia? Sí, bien, es el mismo procedimiento que se encuentra en el Código de Procedimientos Civiles, es las mismas causas de procedencia, la falta de pago de 2 o más rentas conforme al contrato. La diferencia que podemos encontrar aquí es que si se trata de un arrendamiento de una casa habitación, de un departamento, de un condominio que está utilizado o que su destino es para ser habitado por una o más personas o una familia,
La diferencia es que en el momento de que se inicia el juicio especial de desahucio, al momento de requerir al inquilino por el pago de las rentas y que no pueda esta persona en ese momento justificar el pago de las rentas, se le darían 30 días para que desaloje voluntariamente el inmueble. Si se trata de un local comercial o de un local que tenga como destino la industria, se le dan 40 días para que pueda ser desalojado el inmueble. Básicamente esa sería la distinción. Ya todo lo demás del procedimiento sigue siendo el mismo para ambos. Es decir, la única diferencia es el término que tienen si se trata de casa habitación o si se trata de un local comercial o industrial, el tiempo que se tiene para desalojarlo, que es de 30 días en caso de casas habitaciones, o de 40 días para el caso de que se trate de locales comerciales o industriales. Tenemos otro plazo que es de 90 días, pero esto es para fincas rústicas, que son los que se encuentran, bueno, lo que no es el área urbana, básicamente. Pues ven aquí los televidentes, prácticamente el procedimiento es el mismo, solamente la diferencia es el tiempo que se les da para desalojar la casa. Vamos a un corte y a continuación volvemos aquí con la entrevista al maestro Daniel Mijares. Hola, de nuevo recordándoles que estamos transmitiendo para ustedes en el canal 4.1 de televisión abierta y en el 104 y 1104 de televisión por cable, así como en www.tvlobo.com. Antes de irnos al corte, estábamos hablando de todo lo que tiene que ver con el contrato de arrendamiento y una vez también de lo que es el juicio de desahucio. Nos comentaba el maestro en los supuestos en los que las personas realizan el contrato de arrendamiento, pero ahora quisiera preguntarle, maestro, ¿qué pasa, por ejemplo, si no se realiza un contrato de arrendamiento? Si yo de buena fe voy, por ejemplo, y le pido a mi vecina y le digo, oiga, ¿sabe qué? Necesito que me rente una casa. Y ella me la presta de buena fe, quedamos pactados, no se le voy a dar 2,000 pesos por mes y me la renta. ¿Qué pasa si yo ya no le pago la renta a ella? Bien, pues prácticamente el procedimiento es el mismo. La diferencia estriba precisamente en que la ley nos señala que para iniciar un juicio de desahucio requerimos de la presentación del contrato escrito de arrendamiento. Bien, entonces en los casos en los que señalas que debido a la confianza que hay por ser conocidos, familiares, tener alguna amistad, son vecinos, se pueden llevar a cabo ciertos contratos de arrendamiento de una manera informal, en el cual debido a esa confianza pues nunca se firmó debidamente un contrato de arrendamiento. Entonces, en esta situación, ¿qué hacer? Bueno, la ley prevé que cuando ambas partes cumplen de una manera voluntaria los términos de un contrato de arrendamiento y en caso de que haya el impago por parte del inquilino de las rentas, pues el arrendador tiene la opción de acudir ante los tribunales, ante los juzgados civiles, a promover unos medios preparatorios a juicio de desahucio. Esto es, debe de presentarse una solicitud ante el juez competente en el cual se señalan los hechos en el sentido de que pues yo tengo rentada a cierta persona una finca, un inmueble, un local, un departamento, una bodega, y que el precio de la renta es de X cantidad al mes y que voluntariamente se estuvo llevando a cabo el contrato sin ningún problema hasta que a partir de tal fecha el inquilino dejó de pagar el arrendamiento. Entonces yo con los documentos que tenga o los medios de prueba que tenga más los testigos que pueda aportar, todo eso se lo presento al juez, desahogo mis pruebas, desahogo mis testimoniales y lo que resulte de ese procedimiento es la base con la que yo voy a presentar mi demanda de desahucio en caso de que yo no tenga un contrato firmado. Pues como lo ven aquí, como nos dice el señor juez,
Pues bueno, yo les daría como recomendación que siempre hagan su contrato, ¿verdad? Pero en dado caso que no, también es posible que la persona que arrenda el local, la casa, también puede ir con los medios preparatorios al juicio a fin de que, pues obviamente se lleve a cabo el juicio de desahucio, que no es otra cosa más que sacar a la persona de la propiedad en la que no está pagando correctamente su renta. Y bueno, aquí surge otra pregunta, maestro. Supongamos que una persona la sacan o está ya el juicio de desahucio y ya está el uso de la fuerza pública y la van a sacar. Aquí es posible que le embarguen bienes a la persona. Bien, hay que dejar establecido que el juicio de desahucio no tiene el propósito del cobro de las rentas. El juicio de desahucio tiene como objetivo que se desocupe el inmueble, ¿verdad? Entonces, pero sí existe la posibilidad de que en el momento de la diligencia de requerimiento al inquilino por el pago de las rentas para que justifique que está al corriente de las mismas, y no estándolo, en ese momento el arrendador tiene la oportunidad de señalar bienes para embargo que garanticen el pago de las rentas. También se puede dar una segunda oportunidad una vez que se dicte la sentencia de lanzamiento, que es la que ordena el desalojo del inmueble, y una vez que se presenta el actuario ejecutor en compañía del arrendador y con uso de la fuerza pública, en ese momento también puede hacerse el señalamiento de bienes para garantizar el pago de las rentas. Ok, pues interesante aquí la postura que nos da el señor juez. Y ahora otra pregunta. Supongamos que a mí llegan y me dan la notificación el día de mañana, estoy yo cómodamente viviendo en mi casa hogar y de repente llega una notificación de que yo tengo una demanda de este tipo de juicio de desahucio. ¿Cuánto tiempo tengo yo para dar contestación a esta demanda? Bien, cuando se notifica una demanda de desahucio al inquilino, el inquilino puede actuar de diferentes maneras. Primero, el actuario ejecutor le va a requerir, como ya lo habíamos dicho, por el pago de las rentas. En ese momento, el inquilino podrá tener la oportunidad de justificar con los recibos correspondientes que se encuentra al corriente del pago de las rentas. O bien, de que si no tiene los recibos, y si ha sido su deseo el de consignar el pago de las rentas ante una autoridad judicial, pues exhibir las constancias correspondientes de que se está haciendo o de que se hizo la consignación del pago de las rentas. En ese momento se le dará vista por 3 días al arrendador para que manifieste o objete o indique si está conforme o no con los recibos o las consignaciones de las rentas. También puede optarse porque en ese mismo momento se puedan hacer la liquidación del pago de las rentas en efectivo en ese momento, en cuyo caso el juicio se da por concluido en ese momento. Si el inquilino no puede en ese momento presentar los recibos de pago o las diligencias de consignación de pago, o no tiene el dinero para en ese momento realizar el pago de las rentas, entonces podrá comparecer dentro de 9 días para contestar la demanda de desahucio ante la autoridad judicial y podrá oponer excepciones. Las excepciones que puede oponerse en este tipo de juicios son muy limitadas por lo especial del procedimiento y las establece en el Código de Procedimientos Civiles en relación al Código Civil, y básicamente son aquellas excepciones que se hagan valer en que el inquilino estuvo imposibilitado de una manera total o parcial de hacer uso del inmueble, ya sea porque hubo algún desperfecto en el inmueble, se esté haciendo alguna reparación, o bien por una situación de fuerza mayor. También podría darse el caso en que de una manera consensuada entre el arrendador y el inquilino, que se tenga que realizar algún tipo de reparación en el inmueble, pues convengan de que esta reparación la haga el inquilino a cuenta de renta.
Entonces, estas son más o menos las excepciones que se pueden hacer valer ante una demanda de desahucio, y las tendrá que hacer valer dentro del término de 9 días por escrito, presentándola con sus pruebas y acudiendo al juzgado correspondiente a contestar la demanda. De estas excepciones, en su caso, se le darán vista también a la parte actora, que es el arrendatario, por un término de 3 días, y si se considera oportuno por haber o existir pruebas, se citará a las partes a una audiencia de desahogo de pruebas. Pues aquí el señor juez prácticamente nos está diciendo todo el procedimiento, y esto es para que el inquilino en su momento también no se quede en estado de indefensión, ¿verdad? Simplemente, o sea, nadie puede llegar a acusarte por decirle así que me debes todas las rentas o no me has pagado. Entonces aquí ellos tienen la opción de demostrar, o sea, obviamente con su contrarrecibo, decir, no, mira, yo te pagué, o bien le estoy depositando ante un juez, o bien también decir, bueno, sí, estaba atrasado con la renta, pero te voy a pagar en efectivo todo el dinero de lo que te estaba debiendo de las rentas, ¿verdad? Son los supuestos que nos marca el juez. Y bueno, señor juez, aquí hay otra pregunta respecto de que hay casos en los que el inquilino dice, yo no te voy a pagar la renta, y es válido que no la pague. Hay situaciones, como comentábamos, el inquilino en algunos momentos puede rehusar el pago de la renta. Es cuando lo habíamos comentado, de cuando el inquilino se ve privado del uso o goce del inmueble que se le está dando en arrendamiento de una manera total o parcial. Digamos, si estamos rentando una casa habitación en la zona centro de la ciudad, donde son construcciones viejas, y que ahora con el tiempo de aguas pues se resienten un poco esas construcciones. A lo mejor posiblemente por cuestión de seguridad del propio inmueble no podemos hacer uso de todo el inmueble porque hay un riesgo de colapso a lo mejor de un techo o de una barda, pero el resto del inmueble sí puede ser habitable. Entonces, en ese caso, de manera parcial, el inquilino podrá rehusar el pago de la renta de una manera total. Tendrá que hacerse un descuento de manera proporcional al área que sí se puede ocupar y no la que está en riesgo de un colapso. Esto es como una manera de ejemplo. O bien, como lo hemos visto, por cuestión de la pandemia en los locales comerciales, que algunas inmuebles que algunas actividades comerciales no podían llevarse a cabo y que tuvieron que permanecer cerrados. Bueno, pues en esos casos podría también señalarse como un caso de fuerza mayor para evitar que se pague la renta. Claro, hay algunas reglas ahí en el Código de Procedimientos Civiles y en el Código Civil para este tipo de casos. Pues bien, vamos a otro corte y a continuación volvemos aquí con la entrevista al señor juez Daniel Mijares. Bien, estamos de vuelta, recordándoles que cualquier duda, comentario, aclaración que nos quieran hacer, estamos a sus órdenes en los teléfonos 811-4712, extensión 257 y al 143-4735, o bien a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube como @PJDGO. Hemos estado hablando a lo largo del programa de todas las consecuencias que trae este juicio de desahucio, que prácticamente no es otra cosa más que sacar por uso de la fuerza a las personas que no han pagado las rentas en tiempo y forma. Aquí nos comentaba el señor juez respecto de todo lo que se ve el procedimiento que tienen las partes, tanto para contestar la demanda, a las excepciones y demás. Ahora llegamos al caso, señor juez, en el que se va a dictar la sentencia, y es aquí donde surge la otra pregunta, que es: las sentencias de este tipo de juicios, ¿en qué sentido pueden ser? Bien, la sentencia se va a dictar en dos supuestos. Cuando hay una contestación a la demanda, es decir, que el inquilino compareció a contestar la demanda y opuso alguna defensa o alguna excepción, o bien si el juicio se va en rebeldía del demandado, es decir, que el inquilino no compareció ante la autoridad judicial a responder sobre la demanda de juicio de desahucio. Bien, entonces, cuando se trata de un juicio que va en rebeldía,
casi por lógica natural, lo que correspondería es dictar el lanzamiento, la sentencia de lanzamiento. En caso de que haya comparecido el demandado a contestar la demanda y a oponer excepciones, ya después de que se desahogó la audiencia correspondiente, si se ofrecieron las pruebas, la sentencia se ocupará de resolver las excepciones que haya opuesto el demandado y en su caso determinar si fueron probadas o demostradas en el juicio. Si fueron probadas o demostradas en el juicio, entonces la sentencia que se dictará será de absolución y en caso de que no se lleguen a demostrar las excepciones, la sentencia que se dicte es de la que ordena el lanzamiento. Entonces, una vez que se agote el procedimiento, tenemos estas dos posibilidades de sentencia. Pues aquí, como lo dice el juez, pues no hay otra de que te absuelvan y sigas viviendo o rentando ahí, otra que se lleve a cabo el lanzamiento. Y ahora, bueno, supongamos en el caso de que sí se realice el lanzamiento, que se demuestre que yo no he pagado la renta, ya se ejecute el lanzamiento y yo estoy inconforme con la sentencia que me pronunció usted como juez. Entonces ahí, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo apelar esta resolución o qué puedo hacer? Bien, en el juicio de desahucio, las sentencias que se emiten son apelables. Cuando se ordena o cuando se determina la absolución del demandado, se admite en ambos efectos. Cuando se ordena el lanzamiento del inmueble, que por lo general es la que más se dicta, porque el demandado no pudo demostrar que se encuentra al corriente del pago de las rentas o bien que tiene una excusa para dejar de pagar la renta, entonces es cuando se procede a la sentencia de lanzamiento y se ordena la misma. Esta puede apelarse también, pero esta será en el efecto devolutivo. ¿Qué es esto? El efecto devolutivo trae como consecuencia de que el arrendador, aun que la sentencia haya sido apelada y aún no esté confirmada por la segunda instancia, puede dar la garantía para poder llevar a cabo el lanzamiento en el inmueble. Es decir, si da una garantía en dinero, en efectivo, suficiente a criterio del juzgador para que se pueda ejecutar la sentencia, esta se va a ejecutar. Pues aquí lo ven, las sentencias son apelables siempre, aquí nos dice el señor juez, apelables en el sentido de que si tú no estás conforme, pues obviamente por jerarquías está un juez y después del juez, pues obviamente quien revisa el trabajo del juez es el magistrado. Entonces siempre, pues las personas pueden llegar a esa instancia para estar a favor o para argumentar bien su dicho. Y ahora, señor juez, ya llegamos al término del lanzamiento. Ya están, la fuerza pública ya te lanzó, ya te sacaron todas tus cosas de la casa habitación. Pues ya se concretó ahora sí lo que viene siendo el lanzamiento. Pero ahora, ¿qué pasa ahí con el pago de las rentas? Bien, ya una vez que se ejecuta la sentencia de lanzamiento, el lanzamiento se entiende de manera personal con el inquilino. Si en caso de que no se encuentre el inquilino, podrá llevarse a cabo con la persona que se encuentre en el inmueble. Recordemos que puede ser una casa habitación o un local comercial o una bodega que se destina a la industria. Entonces, con cualquier persona dependiente que se encuentre allí en el inmueble puede llevarse a cabo la ejecución. Ya habíamos dicho que desde que se notifica desde que se inicia el procedimiento y se le hace saber al demandado del juicio de desahucio, en ese momento se le requiere por el pago de las rentas y en caso de que no pueda acreditar que se encuentra al corriente el pago de las rentas, entonces podrá hacerse el embargo de los bienes. También habíamos señalado que hay otra segunda oportunidad para hacer el señalamiento de embargo de bienes cuando es precisamente la diligencia del lanzamiento, que es lo que ya habíamos comentado cuando se presenta el arrendador con el actuario ejecutor y con el uso de la fuerza pública para desalojar el inmueble.
En esos dos momentos es cuando el arrendador tiene la oportunidad de señalar bienes para garantizar el pago de las rentas. Ojo y recalco, habíamos dicho que el juicio de desahucio no tiene el propósito de llevar a cabo el pago de las rentas, pero sí es posible poder hacer un señalamiento de bienes inmuebles para garantizar el pago de las mismas. Entonces, el arrendador va a tener un plazo de hasta de 15 días para presentar su demanda de pago de rentas garantizadas con el señalamiento de bienes que se realizó en el juicio de desahucio. Entonces, el pago de rentas es otro juicio muy diferente al juicio de desahucio, pero que va a estar garantizado el pago de las mismas con el embargo que se llevó a cabo en el juicio de desahucio. Pues ahí se puede dar muchas personas en ocasiones en confusiones. Nada más recordarles, como lo dice aquí el señor juez, el propósito del juicio de desahucio es lanzar a la persona, sacar a la persona que está habitando la casa, y el pago de las rentas, no sé, las rentas caídas, si tienen 3, 4, 5 meses, ese es otro juicio aparte que se va a realizar. Entonces ahí la persona tiene que ponerse muy lista. Una cosa es el desahucio, otra cosa es el pago de las rentas. Y también ahora, viendo eso, supongamos que una persona llega y ya lanzaron a la persona, señalaron bienes, dicen, no, pues ya te lancé, ya no estás viviendo ahí, pero también me debes muchos meses de renta, entonces te vamos a señalar una televisión, un refrigerador, una sala para garantizar el pago de las rentas. ¿Qué pasa aquí con estos bienes inmuebles que se señalaron precisamente para garantizar el pago de la renta? Bien, con estos bienes inmuebles quedan en garantía del pago de las rentas. El propio arrendador puede solicitar que se secuestren esos bienes, es decir, que estén en posesión del arrendador en manera de depósito, en lo que el otro juicio de pago de rentas se resuelve, ¿verdad? Entonces, ya una vez que se tenga la sentencia que condena al pago de las rentas, ya podrá llevarse a cabo el remate de los bienes embargados, que como tú comentas, puede ser por los mismos objetos que se encuentran en el domicilio, como puede ser el refrigerador, la televisión, la sala, mesas, pues bueno, lo común que hay en una casa habitación. Pues aquí también el arrendador se debe de poner listo, ¿verdad?, para tener un lugar donde guardar esos muebles en resguardo. Así es. También, porque es hasta que se ejecute la sentencia que no te diga esto, ya se van a rematar, que los tienen que tener en las condiciones obviamente en las que están. En las condiciones en las que se encontraban, debidamente guardados, inventariados y bajo su responsabilidad. Pues vemos que este juicio es muy complejo, trae otras salvedades de otros juicios, pero también eso lo queremos que lo sepan los televidentes, que también de un juicio te puedes ir a otro y a otro dependiendo de lo que las personas quieren, que generalmente el arrendador siempre quiere, uno, que se salga la persona de la casa, y dos, que le paguen, porque van a decir, no, pues yo no puedo tener tanto tiempo sin rentas, o bien nada más en ocasiones hay personas que lo único que quieren es que se salga la persona de la vivienda. Y ahora, dando un vuelco un poquito drástico, señor juez, ¿qué pasa, supongamos, si yo estoy arrendando una casa y de repente estoy fallando constantemente en las rentas? No que no las pague, pero por ejemplo, mes con mes me atraso con la renta, o no le pago completo al arrendador, que digo, no, ¿sabes qué? Te quedo debiendo 500 pesos porque ahorita no tengo, espérame, al otro mes te lo pago, pero después no te lo pago, supongamos que es el día 1 de cada mes, y digo, híjole, no tengo para pagarte el día 1, pero el día 7 ya te lo pago. ¿Qué pasa en estos casos? Bien, cuando ese tipo de incumplimientos, porque estamos hablando de que es un incumplimiento, esto deriva del propio contrato, ¿verdad? Ya habíamos señalado al principio del programa que uno de los elementos básicos del contrato es señalar con mucha claridad cuál es el precio de la renta y la manera y el tiempo en que se va a cubrir. Entonces, si una persona constantemente está incurriendo en este tipo de prácticas de que tenía que pagar, en un ejemplo, la renta dentro de los primeros 5 días de cada mes, pero es habitual que se retrase y la pague los días 15 o las pague hasta el día 20
o que vaya siempre atrasado un mes o que la pague en parcialidades, pues en base al contrato se está cayendo en un incumplimiento. Entonces el arrendador tendrá la oportunidad y la facultad de presentar una demanda de rescisión de contrato por el incumplimiento en el cual el inquilino ha estado incurriendo, que es decir, los retrasos o la falta puntual de su pago. Esta rescisión no es otra cosa que terminar anticipadamente el contrato debido al incumplimiento en el que está incurriendo el propio inquilino al realizar estas prácticas que tú has comentado. Pues bien, vamos a otro corte y a continuación para que también el señor juez nos platique más a fondo acerca de este tipo de incumplimientos. Bien, vemos otro tipo de prácticas, o veíamos anteriormente, que son muy comunes, ¿verdad? Que la gente, como bien lo dice el señor juez, que a final de cuentas, el hecho de que te atrases o no pagues completa la renta o estés buscando algún pretexto para no pagarla, a final de cuentas es un incumplimiento del contrato de arrendamiento. Entonces aquí, como nos decía el señor juez, aquí el arrendador tiene la facultad de solicitar obviamente que se rescinda el contrato, ¿verdad? Esto precisamente porque le está afectando al arrendador. Así es, correcto. Entonces aquí también otro, que por ejemplo pasa si el arrendador, supongamos yo renté una casa a X persona y ya después de que pasa el juicio de desahucio y todo esto, que me doy cuenta de que la casa presenta daños, o sea que me la dejó maltratada, no sé, que me dejó mal las tuberías o que también dejó adeudos, que digo, híjole, aparte de que no me pagó la renta, me doy cuenta de que debe luz, que debe el agua. Entonces, ¿qué puede hacer el arrendador en estos casos? Bien, la situación que tú comentas se da también con cierta frecuencia, que una vez de que cuando se pone en posesión al arrendador del inmueble en la diligencia de desalojo, sí, pues se da cuenta de que el inmueble se encuentra maltratado, de que no se le dio el mantenimiento adecuado, de que presenta algunos daños, puede ser en puertas, ventanas, en accesorios, en techo, por falta del mantenimiento normal de la casa, que el inquilino debió de haberle dado por el simple uso que le dio, o bien si esos daños son intencionados, ¿verdad? Entonces, la posibilidad que tiene ahí es de presentar una distinta demanda en contra del inquilino por los daños que presenta el inmueble, en donde se le exija el pago de esos daños. También comentabas pues, la situación, ¿verdad?, de que a veces se llevan o nos llevamos la desagradable sorpresa de que llega el recibo de la luz y vemos que hay un adeudo de 7, 8 mil pesos de luz o de 5 o 6 mil pesos de agua, cable y otros servicios contratados. Pues también esos son servicios que son a cargo del inquilino y que pueden ser demandados en otro juicio, que pueden ser acumulados en esta ocasión junto con lo de los daños que haya presentado el inmueble. Entonces, en una sola demanda se puede presentar todos esos gastos, todos esos daños, todos esos perjuicios y reclamar el pago de los mismos. Pues sí, esto también para que lo sepan las personas que son arrendadores, de que si una persona le dejó el deudo no de luz, agua, teléfono, o bien dejó muy maltratada la casa, también pueden demandarlos, ¿verdad?, precisamente para que se paguen estos daños y perjuicios que les están ocasionando. Y supongamos ahora que yo soy un inquilino que tengo problemas con X persona, digo, ¿sabes qué? Ya estoy harto, tengo la demanda de juicio de desahucio en pie, entonces yo no quiero más problemas y yo no quiero ver a la persona porque la tengo aborrecida, es decir, ya no la quiero ver, me ha estado atosigando todo el día y noche, entonces ya. Digo, ¿sabe qué, señor juez? Yo ya me quiero librar de problemas, voy ante el juzgado, yo personalmente, y digo, ¿sabe qué? Mira, aquí tiene el dinero de la renta, de lo que le debía, y también aquí están las llaves de la casa, pero yo ya no quiero entregársela a la persona. ¿Es válido esto? Ocurre también con alguna frecuencia la situación que comentas. Siempre el inquilino va a estar
en oportunidad en el tiempo que dure el juicio de desahucio, en el plazo que se le da para el desalojo, de poder pagar la renta. Siempre está en esa posibilidad de poderlo hacer. Sin embargo, pues también puede exhibir la llave del inmueble, en el sentido de que decir, pues yo ya no lo quiero dado en arrendamiento, ¿verdad? Entonces, en esos casos, nosotros lo que hacemos, le damos vista a la parte actora, que es el arrendador, de que se encuentran consignadas las llaves del inmueble para que manifieste lo que a su derecho convenga. Generalmente, pues lo que ocurre es que recogen la llave y solicitan que se les haga la entrega a través del juzgado, a través del actuario ejecutor. Entonces, nosotros ordenamos que se le haga la entrega del inmueble con el actuario ejecutor. Pero aquí sí quiero ser muy, muy específico. El inmueble en este caso se le va a dar únicamente en depósito, porque el juicio no ha terminado, ¿sí? Se le va a dar en depósito para que el arrendador pueda entrar y darle el mantenimiento que requiera el inmueble, cuidarlo, de que no vaya a ser vandalizado, de que no vaya a entrar gente extraña al domicilio, pues ya queda a cargo del el inmueble. Sin embargo, hasta que no exista una sentencia de desahucio de que se ordene el lanzamiento, esa entrega de este inmueble es de manera provisional. Entonces el inmueble en ese caso de que el inquilino entrega las llaves durante el procedimiento, sí se le puede entregar al actor, pero de una manera provisional, únicamente para efectos de mantenimiento y de que lo cuide. No podrá rentarlo, no podrá usarlo hasta que exista la sentencia firme que declara el desalojo del inmueble. Pues esto también es importante que lo sepan los televidentes, porque son cosas que ocurren en la vida cotidiana, y más para que ahora sí el arrendador se evite de un problema, ¿verdad? Es decir, si yo tengo las llaves nada más es como depositario, no puedo rentar otra vez el inmueble ni nada hasta que el juzgado me dé previamente, pues obviamente la sentencia que diga ya está liberado y ahora sí ya lo puedes utilizar. Y ahora otro caso, señor juez, todo este tipo de juicios, supongamos, si yo tengo la buena fe de pagar o quiero llegar a un arreglo, por ejemplo, decir, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, te debo 10,000 pesos de renta. Ahorita no tengo el dinero, o sea, tengo, por ejemplo, 5,000, pero el mes o en 2 meses yo te los puedo pagar, tengo la buena fe de pagártelo, el arrendador está de acuerdo. ¿Tengo que ir necesariamente a un juzgado o hay otros medios donde sea más rápido el realizar este tipo de juicio, de llevarlo a cabo? Bien, como lo comentamos, siempre el inquilino va a estar en la posibilidad de en cualquier momento del juicio hacer el pago de las rentas. Cuando este pago de las rentas no es de una manera completa o dice, por ejemplo, te debo, no sé, 15,000, 20,000 pesos de renta, pero yo no te puedo hacer el pago en una sola exhibición. Entonces, siempre hay la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo, a un arreglo sobre el pago de las rentas, y que de una manera voluntaria, con los documentos, rescindan entre ellos el contrato de arrendamiento y se lleve a cabo la liquidación de las rentas. Esto podrá hacerse a través del mismo juzgado, o bien para una mejor y mayor asesoría pueden acudir al Centro Estatal de Justicia Alternativa, que es una dependencia del propio Poder Judicial del Estado. Esta dependencia se encuentra en calle Hidalgo, entre calle 5 de febrero y 20 de noviembre. El número exacto no lo recuerdo ahorita, pero es entre esas dos calles. Pues bien, ahí también esta es otra alternativa. Si ustedes tienen la voluntad de realizar el pago o llegan a un acuerdo con la persona que ustedes le deben la renta, pues esto también es válido, y también recordando que en el Centro Estatal de Justicia Alternativa, por sus siglas CEJA, pues también es factible realizarlo de una manera más rápida. Bueno, señor juez, ya casi se nos acaba el tiempo del programa. No sé si quiera concluir con algo, decirle algo más a nuestros televidentes. Bien, pues simplemente
que en tratándose de cuestiones de arrendamiento, lo recomendable es que se lleve a cabo el contrato, donde se establezca de una manera clara cuáles son las obligaciones de las partes, y que en caso del arrendador, para que pueda garantizarse el pago de las rentas, pues cuente con algún fiador o algunas recomendaciones personales respecto del arrendador, porque en ocasiones se pueden llevar algunas sorpresas desagradables por el fallo del inquilino. Y en cuestión del inquilino, pues bueno, exhortar, ¿verdad?, de que realicen los pagos en la manera en que ellos mismos se obligaron, y eviten caer en alguna circunstancia que los pueda llevar a un juicio de desahucio o bien a un juicio de pago de rentas con los daños y perjuicios, como ya lo hemos comentado. Pues bien, ya antes de llegar a la conclusión de este programa, pues nada más recordarles, obviamente, a las personas a que, como lo dice el señor juez, es muy complejo cuando alguien va a rentar una renta. Realmente son personas a lo mejor que no se conocen. Entonces lo importante pues obviamente es tener su fiador, su contrato de arrendamiento, para evitar este tipo de juicios. Tristemente hemos llegado al término de este programa. Señor juez, esperemos que no sea la única ocasión que nos acompaña. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, pues nada más recordarles que el Poder Judicial es justicia humana y transparente para usted. Muchísimas gracias y nos vemos en otra nueva emisión. Muchas gracias.